O'Farrell Webinars presenta Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un cambio que puede generar la transformación de Argentina. La legislación complementaria o adicional, vamos a llamar la ley de bases, tiene un nombre bastante rimbombante y sonoro. Este va a ser tenemos estructurado este primer encuentro y después haremos algunos otros encuentros sectoriales, por sectores de economía y por temática, ¿no? Laboral, tributario, etcétera, etcétera. Yo como introducción, básicamente, estuvimos hablando ayer en el debate sobre el tema. Yo creo que esta norma es una norma de enorme trascendencia. No creo que sea equiparable ni siquiera a toda la normativa, a ese complejo normativo federal de la década del 90, de las privatizaciones. Creo que esta norma es superadora en cuanto a su pretensión y en cuanto a su estructura, con una técnica legislativa, me parece bastante razonable, aunque se van a plantear cuestiones jurídicas de alguna complejidad. Y el segundo punto que me parece destacable es, y creo que eso después Jorge Muratorio lo va a exponer, pivotea sobre un concepto crucial para este país tan acostumbrado a la inseguridad jurídica, que es la estabilidad. La estabilidad normativa, regulatoria, la estabilidad tributaria, que es un concepto de una importancia y una trascendencia mayúscula, ¿no? Entonces, ese pivotear en base a estos dos principios de estabilidad en general, regulatoria y tributaria, la enorme trascendencia, creo que es una cuestión para remarcar. Pero bueno, todos estos temas los vamos a ir viendo y los van a ir compartiendo con nosotros. Va a coordinar Agustín Ciboldi, nuestro departamento de Derecho Público, Regulación Económica, etcétera. Y dada la importancia del tema regulatorio y de derecho público, van a estar Jorge Muratorio, de las fotos periódicos, y Belén Picharelli, del Departamento de Derecho Público. Por parte de Derecho Laboral, el doctor Zapata, Guillermo Lalane en los aspectos impositivos, Sebastián Lundmayer en los aspectos todos los vinculados a cambiario y financiero, exactamente. Y la doctora Marcela Lorenzo en todos los aspectos que hagan al derecho corporativo, societario, etcétera, etcétera. Bueno, ya para no perder más tiempo, le dejo la palabra a Agustín para comenzar con los temas específicos. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, el primer punto que traemos a la mesa es el contexto internacional en el marco del cual estas leyes se sancionan. Porque la verdad que es bien relevante entender qué está pasando en el mundo y cuáles son las oportunidades que ese mundo presenta para nuestro país. Ahí estamos viendo una serie de fenómenos bastante interesantes. Uno, la transición energética, que demanda minerales críticos y demanda fuentes renovables de energía, que Argentina tiene una cantidad de recursos bien importante y con un récord de cumplimiento y de ya experiencia bastante importante. Eso da lugar a una internalización de beneficios de la transición energética que está derivado de la competitividad de las renovables frente a los recursos convencionales de generación de electricidad, por ejemplo. Eso nos permite afirmar, a partir de un documento de la Organización de Naciones Unidas, un caso bien emblemático que demuestra que se maximiza el bienestar en un caso como en Argentina, utilizando recursos renovables y tomando provecho de la oferta de gas natural que tiene Argentina y de los hidrocarburos en general para mejorar la oferta exportable. Y ahí ya empezamos a ver cómo esto cuadra, por ejemplo, con lo que vamos a ver del RIGI. Y después hay dos fenómenos disruptivos de lo tecnológico, uno más que otro. Uno es la inteligencia artificial, claramente disruptivo en muchísimos aspectos, pero uno de ellos es la intensidad energética que implica la inteligencia artificial. Es un nuevo ingrediente para la demanda de electricidad y se dice que explica algo entre el 6% y el 7% de lo que va a incrementar
la demanda de electricidad a nivel global. Y otro es todo lo que es criptominería, que también es electrointensivo. Todos estos elementos son un insumo para lo que veremos en la charla. Luego, ya yendo al país, este paquete legislativo busca identificar problemas y asignarles una herramienta de resolución, de superación. Identificamos algunos, no es exhaustivo, pero claramente restricciones cambiarias es cada vez que viajamos al exterior, todos nuestros interlocutores nos manifiestan: ¿cómo voy a invertir en un país de cuándo puedo sacar dinero o pagar dividendos o pagar préstamos? Bueno, claramente a eso se apunta en estos regímenes que vamos a repasar. La presión fiscal mayor a la de países que compiten con una dotación de recursos similar. De vuelta, el RIGI tiene una alícuota especial para ganancias, por ejemplo, y tiene la estabilidad fiscal como antídoto para esas circunstancias. El desconocimiento de derecho busca enfáticamente en aspectos transversales, y el RIGI en particular, declarar ya en las leyes donde hay un derecho adquirido. Y eso es un mensaje para una eventual instancia judicial o arbitral, porque ya el propio legislador se ocupó de señalar que esto es un derecho adquirido que pasa al patrimonio de un inversor, y por tanto el reclamo debería en algún punto mejorarse, facilitarse en sede administrativa, judicial o arbitral. La demora en la obtención de decisiones firmes ante eventuales incumplimientos también es un dato bien relevante, porque flexibiliza mucho y generaliza la posibilidad bajo el RIGI de acceder a un par de fórmulas arbitrales que contempla. Eso es bueno. Antes teníamos para algunos sectores en particular, petróleo, en la ley estaba, petróleo y gas, y eso se vio en la última ronda de licitación de offshore, donde se pudo pactar arbitraje. También se vio en renovar, pero bueno, esto es mucho más generalizado para todos los sectores contemplados por el RIGI. Luego, restricciones a la financiación de grandes proyectos. Bueno, esta es una verdad revelada para nosotros, tenemos fuertes dificultades para financiar, y el RIGI en particular nos da muchos elementos, muchos alicientes para poder prosperar en esta aspiración a lograr financiar las inversiones para el aprovechamiento económico de los recursos que tenemos y la construcción de la infraestructura que necesitamos para ello, justamente. Luego, las amenazas a las inversiones, las iniciativas de las jurisdicciones subnacionales. A todos nos ha pasado, trabajamos muchísimo en eso, todos casi, cuando los municipios o las provincias imponen restricciones para las actividades sectoriales. Eso se ve mucho, y de vuelta acá, tanto el RIGI como las leyes transversales han hecho un esfuerzo muy importante para reconocer derechos. De hecho, la adhesión a RIGI es calificada por parte de las provincias y exige que se comprometan a dar cumplimiento a las condiciones que proponen, entre las cuales está la estabilidad tributaria también a nivel provincial y municipal. Veremos cómo vuela eso, pero es un dato bien interesante. Si uno quiere tener un paneo de qué significan estas dos leyes, tienen disposiciones transitorias, tienen disposiciones legales permanentes que subdividimos en dos. Las que son sectoriales, ¿sí? Ahí vamos a hablar de hidrocarburos, etc. Y las que son transversales, que buscan mejorar la legalidad del tráfico comercial, para ponerlo simple, en todo el ámbito de los negocios. Y bueno, tenemos un nuevo régimen, que es el régimen de incentivos a las grandes inversiones, que es el que se supone que adelanta soluciones que el país va a demorar en conseguir para la generalidad de la economía. Se asume, el legislador lo dice concretamente cuando plantea el RIGI, que busca generar una atmósfera excepcional que adelanta los beneficios de una macro estable y da las garantías que van a demorar para el resto de los sectores. Dicho eso, le vamos a pedir a Jorge que nos cuente de esos cambios, aquellos que son de naturaleza transitoria. Jorge. Ok, bueno, gracias Agustín. Por supuesto, saludo a todos los que nos acompañan hoy. La ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la ley Bases, es más que una reforma del Estado de las que hemos visto, ¿no? La 23696 del año 89 era básicamente todo sobre reformar un Estado muy grande. Esta ley
trabaja sobre la reforma del Estado, pero indudablemente busca reformar las funciones del Estado en la economía y reactivar la actividad privada. Tal vez no quedó del todo escrito así, estaba más claro en la versión inicial, pero evidentemente no es solo reformar la estructura del Estado, sino las funciones que el Estado cumple respecto de la economía. En ese sentido, la ley Bases, sabemos que se publicó el lunes pasado, el 8 de julio, está vigente desde el 9. Algunos capítulos necesitarán reglamentación o artículos para entrar en vigencia. Es el caso del silencio positivo de la administración. Evidentemente es un tema sensible que requiere primero reglamentación para después entrar en vigencia. Después también es importante que esta ley se va a aplicar a todas las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas vigentes no agotadas, salvo capítulos que indiquen lo contrario. Entonces, aplica plenamente el 7 del Código Civil. Situaciones jurídicas son, digamos, situaciones respecto de los sujetos respecto de la ley. Relaciones, por ejemplo, contratos. Lo no cumplido aplicará. Todo lo que es procedimental, evidentemente, por jurisprudencia de la Corte, aplica de forma inmediata a los procesos y procedimientos en curso. Y después hay una reglamentación que se ha previsto que tiene que dictar el Poder Ejecutivo, lo cual debería estar para octubre de este año. Como decía Agustín, hay aspectos que son transitorios en la ley, como la emergencia. Esta no es fundamentalmente una ley de emergencia como las que hemos visto en los últimos 30 años. La emergencia es una parte de la ley que trae muchas otras cosas referidas a las funciones del Estado y la reactivación del mercado. Y es una emergencia que va a durar un año en 4 aspectos: administrativo, económico, financiero y energético, que en realidad ya estaban en el decreto, en el DNU 70 del 23, así que están duplicados, están 2 veces declarada esta emergencia por DNU y por ley, más las otras 4 vez en el sector energético, es el 55 del 2023, que también declara la emergencia en el sector energético de generación, transporte y distribución. O sea que, por lo menos, la emergencia energética está declarada en 3 normas de rango legal. Bueno, ¿para qué sirve esta declaración de emergencia? La Corte ha desarrollado la llamada doctrina de la legislación de emergencia, que básicamente permite una regulación más intensa de los derechos frente a estas situaciones excepcionales. Esto significa que durante un tiempo limitado se puede regular con mayor intensidad la restricción de derechos, pero siempre de modo proporcional y razonable al tipo de emergencia que se vive. Es muy importante que la emergencia esté declarada para poder hacer esto. Sin embargo, yo creo que esta no es una ley que sale a restringir derechos. Por el contrario, la emergencia la aplica fundamentalmente para la reforma del Estado, para adecuar el Estado con principios muy claros que trae la ley en el aspecto de reorganización administrativa, que básicamente es mejorar su funcionamiento, combatir el déficit, reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal y, un aspecto central, mejorar el control interno de la administración pública. Todo esto, entiendo, va en garantía de los particulares. Las delegaciones de facultades se hacen en este sentido y la administración, el Poder Ejecutivo, tiene importantes facultades para modificar organismos y empresas creados por ley con límites bastante específicos y en su caso detallados. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no puede disolver la Comisión Nacional de Valores, el ENACOM, el INCA y una serie de organismos que están acá listados. Esto en general nunca había aparecido en otras leyes. Acá es bastante rigurosa, digamos, la atribución de delegaciones que se le ha dado al Poder Ejecutivo. Y, bueno, en materia de empresas públicas también se le faculta la posibilidad de modificarlas, transformarlas, pero tengamos en cuenta que ya en las empresas públicas el DNU 70 del 23 primero había derogado las formas societarias y empresariales del Estado. La sociedad de economía mixta, empresa del Estado y sociedad del Estado, ya desaparecen esas figuras, y había mandado transformarlas a todas las sociedades anónimas con un plazo. Ese plazo no se estaba alcanzando, se volvió a dictar un DNU
el 553 del 2024, que le dio 180 días más. En definitiva, todas las empresas del Estado ya igual tienen que ser sociedades anónimas. En el punto de los fondos fiduciarios, que fue un tema muy conocido en debate, hay una facultad, una delegación de modificarlos, transformarlos, pero algunos no se los puede tocar de ningún modo, como el fondo fiduciario para subsidio de consumos residenciales de gas. A su vez, también se le permite al Poder Ejecutivo intervenir organismos y, si me permitís, aún tiene una pincelada sobre la privatización para cerrar este capítulo. Todos sabemos que inicialmente el Poder Ejecutivo había planteado privatizar 40 empresas públicas. Bueno, finalmente serán 8. De esas 8, 6 que se pueden privatizar son Enarsa, Intercargo, AISA, Belgrano Cargas, SOFCE, que es la operadora ferroviaria que tomó todas las concesiones ferroviarias que se rescindieron, las opera el Estado a través de SOFCE, y Corredores Viales, que es, digamos, la empresa del Estado que tomó los corredores que, por ejemplo, los 6 que se habían contratado bajo el régimen de PPP y se rescindieron por mutuo acuerdo, más otros corredores viales que habían finalizado su plazo de concesión por empresas privadas, todo eso pasó a Corredores Viales. Esas 8 están sujetas a privatización y las privatizará el Poder Ejecutivo. Esas 6, perdón. Hay 2 para completar las 8. Hay 2 que son Nucleoeléctrica Argentina, NASA, y bueno, hay una que no es técnicamente una empresa, es una hacienda productiva. Estos son activos que no son empresa, que es el complejo carbonífero ferroviario portuario de Río Turbio. NASA y Río Turbio tienen una privatización restringida. Ahí se puede hacer PPP, es decir, que lo adquieran los trabajadores, o incorporar capital privado con mayoría estatal y una serie de requisitos más para la NASA. Bueno, ese es el esquema básico de la reforma del Estado. Gracias, Jorge. Ahí quizás agregar o complementar lo tuyo diciendo que los acuerdos transaccionales, buscando la seguridad jurídica, la opcionalidad del recurso administrativo previo, están buscando también mejorar, ya de lo transversal, lo procedimental, el acceso a una decisión firme. No sé si querés hacer algún comentario. Sí, o sea, tenemos también las reformas a la ley de procedimiento administrativo. No sé si querés que las contemos ahora, más adelante. ¿Ahora? Dale, por favor. Bueno, si se animan, imagínense lo que es para alguien que se dedica al derecho administrativo tratar las reformas a la ley de 1972 en 10 minutos. Vamos a ir a rescatar lo más interesante. Esta ley, la modificación que se hace a la ley, en algunos casos se modifica, en otros casos se incorporan artículos, es sin duda una reforma en favor de los derechos y garantías del particular. Se aclaran, yo diría que hay 3 tipos de reformas. Se aclaran temas y se mejoran temas respectivos a la validez e invalidez del acto administrativo. Se ordena mejor el procedimiento, se ponen muchos plazos que no existían para que, digamos, haya certidumbre, unos aspectos que van a mejorar el procedimiento sin que sea un cambio total. Se mejora todo lo relativo al agotamiento de la vía administrativa, tantas veces definido como carrera de obstáculos, y el acceso a la justicia, que es la garantía fundamental en este caso. Digo que estas reformas son en favor del particular y solamente veo que se han aumentado prerrogativas y en un caso creo que muy justificado. Las prerrogativas de la administración se han aumentado para proteger el orden público, el dominio público y las tierras fiscales. Lo del dominio público ya lo proponía Marinkov, con la autotutela del dominio público, leyes como de la ciudad, la ley de procedimiento de Mendoza ya lo habían receptado. Quiero decir que esta reforma de la ley de procedimientos no inventa ni va por sendas de ideas muy individuales, sino todo lo contrario. Va sobre la jurisprudencia, la doctrina mayoritaria y entiendo que son muy razonables. Incorpora principios que la ley no tenía, el más importante es la tutela administrativa efectiva, la gratuidad. Esto va a aplicar a contrataciones. Ahora no hay tiempo de explicarlo, pero en una palabra ya no se podrían exigir garantías de impugnación, de preadjudicación, etcétera, que tantas veces desalentaban la participación en licitaciones.
La eficiencia burocrática, el nombre es complejo, pero es algo muy simple, que la administración no le pide al particular los documentos que tiene que tener la administración. Esto trae un montón de efectos. Y bueno, en este sentido, las reformas yo digo que son a favor del particular y voy a poner solo unos ejemplos para que se note. Por ejemplo, la vista suspende los descargos, temas sumariales, nunca se sabía, bueno, no menos de 10 días, había organismos que la daban por menos. Efecto interruptivo de recursos y reclamos de caducidad y prescripción hasta que se resuelva. Uno interponía un recurso administrativo, un reclamo administrativo previo y no estaba claro si suspendía o interrumpía, había los dos términos utilizados antes de la ley, esto está definido, interrumpe. O sea que a partir de su resolución definitiva se vuelve a contar de nuevo el plazo. ¿Qué plazo? Ahora la ley trae un plazo de prescripción para las acciones en nulidad, 10 años. Es un plazo generoso, importante, para la nulidad absoluta, 10 años. Recordemos que el máximo del Código Civil son 5, acá tenemos 10 años más interrupción de la prescripción. Esto le da mucha certidumbre a los reclamos de las empresas cuando no son resueltos por la administración y qué deben hacer. Algo muy importante, los recursos tramitan en la órbita del que resuelve. Ya no puede pasar más que en una reconsideración con jerárquico en subsidio, rechazan la reconsideración y dictamina y prepara el acto resolutorio del jerárquico el mismo que rechazó. Eso se corrige con esta ley, creo que es muy importante. Los plazos para los recursos que agotan la vía, como el jerárquico, pasan a ser de 30 días, antes de 15 da un poco más de tiempo. Silencio. Se configura más fácil. Antes era 60 días, pronto despacho 30 y se configuraba el silencio. Ahora, a los 60 días, ya el particular, a su sola decisión, lo puede considerar, por supuesto, en este caso, negativo. Se introduce el silencio positivo, como dije antes, va a estar vigente recién con la reglamentación. ¿Cuándo procede el silencio positivo? En autorizaciones que tenga que dar la administración, como que estén predeterminadas, regladas, salvo materias de salud pública, medio ambiente, servicio público y dominio público. Algo muy importante, la administración, y en la historia reciente tenemos muchos casos en mente, la administración podía revocar actos y contratos administrativos en sede administrativa por considerarlos nulos de nulidad absoluta y que el particular pudo haber conocido el vicio. Esto se reforma, ya no lo puede hacer solo si existió dolo del particular. Si no, el derecho está protegido y hay que ir a la justicia. Para agotar la vía, este es el clásico tema complejo de agotamiento de la vía, se simplifica, se introducen excepciones para agotar la vía que vienen de la jurisprudencia, no hay que agotar la vía si estamos planteando la inconstitucionalidad de una ley, no hay que agotar la vía si sabemos que es un ritualismo inútil, no hay que agotar la vía en un amparo u otros procesos urgentes, por ejemplo. En los contratos, se impugna un acto contractual. Vencido el plazo, resuelto, ¿tenemos que ir a la justicia? No, ahora la ley permite, recién se puede ir a la justicia cuando termina el contrato. Esto hace que no tengamos que judicializar cada acto contractual, sino esperar hasta el final con un plazo de 180 días. Ya casi termino. La demanda de nulidad, antes 90 días, ahora 180, recurso directo. Acá hay algo importantísimo. El recurso directo, no menos de 30 días, parecían recursos con plazos cortísimos, esto se corrige. El órgano administrativo que recibe un recurso que tiene que mandar a la justicia, ya no lo puede interpretar, denegar, tiene que elevar. Esto pasaba en la práctica, era un problema que está corregido. Y algo muy importante, no hay más pago previo de multas para poder acceder a la justicia. Esto, por ejemplo, defensa de la competencia, defensa del consumidor, multas en materia de transporte, no se podía recurrir sin pagar, que era lo que precisamente pretendía el que quería recurrir, no pagar. Bueno, esto se corrige y aplica a toda prescripción normativa en contráneo. Bueno, con el silencio, había algún dictamen de la Procuración que decía que si se configuraba el silencio había plazo de caducidad. Esto creo que era absolutamente infundado, lo corrige la ley, con el silencio no hay ningún plazo de caducidad para ir por la acción judicial. Daños y perjuicios por actos ilegítimos. Está claro ahora en la ley que hay que esperar que se declare la nulidad del acto y después de la nulidad del acto corren los plazos para daños y perjuicios. Amparo por mora. La administración no resuelve. Bueno, se mejora, creo, el procedimiento
porque ahora la administración no solo nos va a informar por qué no resuelve, que en general ya sabemos por qué no resuelve, porque no tuvo tiempo y tiene muchas cosas que hacer, pero lo novedoso es que en ese informe la administración ya va a poner un plazo para resolver. Entonces eso se podrá controvertir, pero sobre esa posibilidad que ya está dando la administración de resolver, el juez también decidirá. Finalmente, el reclamo administrativo previo, muy importante para, digamos, todos los derechos que se requieren a la administración, reconocimiento de derechos. Se mantienen los plazos en cuanto a 90 días, pronto despacho y 45 para configurar un silencio, pero algo muy importante es que el reclamo administrativo previo ya no es exigible, no es obligatorio en materia contractual, que era lo que generalmente ocurría y que obligaba a interponer estos llamados RAPs, reclamo administrativo previo, en pretensiones contractuales frente al administrador. Y se incorpora también el ritualismo inútil. Gracias, Jorge. Impresionante. La verdad que los cambios en procedimientos administrativos son tremendos. Alguien sabía mucho del tema, ¿no? Yo creo que todo lo que se ha incorporado tiene base jurisprudencial y doctrinaria mayoritaria. No son ideas alocadas, sino me parece que todo viene ya propuesto de esa manera. José, ¿nos contás un poquito qué se produjo en materia laboral? Bueno. Mirando también no solo la ley, sino lo que quedó vigente del DNU. Ok. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar del tema laboral, del tema transversal. Respetuosamente creo que es un tema de los más importantes porque involucra a las personas, involucra a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y saca a relucir un tema ético, que es nosotros como asesores, el empresario, ¿qué tenemos que hacer para lograr que las empresas generen trabajo decente y productivo? En Argentina, la última reforma laboral importante fue hace 50 años, cuando Norberto Centeno redactó la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, en 50 años las cosas cambiaron, hay nuevas formas de trabajo, la economía global, la necesidad de competir a nivel mundial, los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, nos expone al desafío de adecuar nuestra legislación. Todos los días se pierden puestos de trabajo. Y ese fenómeno de la destrucción creativa de la tecnología no se está dando. Es decir, que los puestos que se crean por aplicaciones de tecnología, los puestos que se destruyen son más que los puestos que se crean. Argentina, ¿cómo enfrenta esta crisis? Y la enfrenta con legislaciones de hace 50 años y con convenios colectivos del año 73 y del año 75. Toda esta situación genera, por ejemplo, un aumento del trabajo informal que afecta justamente a los jóvenes y a las mujeres con mayor incidencia. Tenemos que revertir esto con ideas creativas, con esta ley que salió, que si bien creo que la ley podría contener otras cosas, es lo que se logró, pero creo que es un puntapié inicial en un proceso de cambio. Pero hago hincapié en la necesidad de que nosotros como dirigentes tomemos la bandera de generar un ambiente de inversiones y de generación de empleo. Mark Twain, siempre lo menciono, dice que en la vida de las personas hay dos momentos importantes. Uno, cuando nacemos, y segundo, cuando nos damos cuenta para qué nacimos, ¿no? Entonces, digamos, esa misión que tenemos que tener todos de trabajar, pero trabajar además del metro cuadrado para mejorar las empresas, mejorar las inversiones, generar nuevas posibilidades para la gente. ¿Qué dice la ley de bases? La ley de bases, la verdad es que la idea es generar con posterioridad una o dos o más reuniones para tratar exclusivamente los temas laborales. Esto ya lo estamos armando con Ignacio Castiglione, mi socio y amigo.
Pero yo quería simplemente que se lleven ideas, 4 o 5 ideas centrales de temas que se modifican en ley bases y que impactan en las compañías. Primero es la eliminación de las multas de la ley de empleo por el trabajo no registrado. Internacionalmente, el trabajo no registrado se combate con multas, con inspecciones y con incentivos al trabajo decente. La ley de empleo, que ahora este capítulo se deroga, hizo hincapié en el aspecto, digamos, sancionatorio. De hecho, se generaron multas tan importantes que en los últimos años se han llevado pymes por no poder pagar las sentencias que se dictaban. Entonces se eliminan las multas de ley de empleo, se eliminan las multas de la ley 25323, se elimina de este modo un incentivo a la litigiosidad. Yo a nivel internacional, en la OIT, cada vez que comento que en nuestro país existe un sistema para combatir el trabajo en negro, que contempla una multa a favor del trabajador, que va al bolsillo del trabajador, todo el mundo, creo que somos el único país en el mundo que tuvo un sistema de este tipo. Normalmente las multas en el resto de los países van a la seguridad social, pero en la Argentina se dispuso que vayan al bolsillo del trabajador. Esto genera un incentivo inmenso, no solo para los trabajadores, sino para los abogados de los trabajadores. Solo se mantiene, después de esta reforma, una multa que es menor, pero es una multa, la multa de la ley 25212 del Pacto Federal del Trabajo, y se crea un sistema, se ordena la creación de un sistema de denuncias, un sistema electrónico virtual, en donde cada uno de nosotros va a poder entrar y denunciar ante AFIP la existencia de trabajo en negro. A partir de esto, el Estado va a poder iniciar inspecciones, es decir, la función de inspección del trabajo. Se crea un sistema muy novedoso, que es para micropymes o pymes que tengan menos de 2 empleados, un sistema que va a funcionar de un modo muy parecido al sistema de trabajo doméstico o casas particulares, en donde va a haber un aporte general, único y comprensivo de todos los sistemas y subsistemas de la seguridad social. Se establece un esquema de regularización laboral, es decir, que vamos a tener una normativa, un régimen de blanqueo laboral. Ese régimen, que todavía no está regulado, digamos así, se ordena, va a entrar en vigencia al momento de la reglamentación y nos va a dar un plazo de 90 días para regularizar a todo el personal que esté total o parcialmente no registrado. Esto contempla la condonación y eliminación de multas, infracciones de todo tipo, de cualquier naturaleza, y una condonación de los aportes y contribuciones de por lo menos del 70%. Otra cosa muy importante que hace la ley bases es modificar el artículo 29 de la ley. Para que lo entiendan, es más o menos así. Yo contrato a una persona y la registro con vistas a que trabaje en otra compañía, por ejemplo, el estudio Farrell. Esa persona va y se incorpora a la estructura del estudio, recibe órdenes y demás. Bueno, hasta ahora la ley consideraba que el verdadero empleador de esa persona era el estudio Farrell, no yo, que lo tengo registrado. Y por la doctrina de un fallo plenario que se llama Vázquez con Telefónica, aplicaban al estudio, en este ejemplo, las multas de la ley de empleo. Esto se eliminó y ahora cualquiera de los empleadores de la cadena que regularice al empleado y lo tenga registrado, se va a considerar que el empleado está adecuadamente registrado.
Otra modificación importante es la ampliación del periodo de prueba, que antes era 3 meses, ahora son 6 meses. En empresas que tengan entre 6 y 100 empleados son 8 meses, y en empresas que tengan menos de 6 empleados, el periodo de prueba va a ser 1 año. La verdad es que nadie contrata a una persona para desvincularla. Este proceso es un proceso caro. La idea es tratar de que en el proceso, sin que haya una presión, digamos, durante el periodo de prueba, uno pueda conocer a fondo al empleado. Y la verdad es que nuestra experiencia es que en la mayoría de los casos el periodo de prueba pasa inadvertido y la persona se incorpora en la organización. Se crea la posibilidad de un fondo de cese, como el que tiene la actividad de la construcción. Esto es una posibilidad, es decir, que van a ser de un convenio colectivo, es decir, de un acuerdo colectivo entre la empresa o la cámara empresaria y los gremios. Esto ha tenido gente que está a favor, gente que está en contra. Los que están en contra dicen, bueno, me están obligando a pagar un 8 o 8,33% del salario de la persona, de todas las personas, las que voy a echar, las que no voy a echar, las que van a fallecer, las que se van a ir, las que van a renunciar. Entonces, en ese sentido, el sistema va a ser más caro. Otro problema que yo siempre sostengo que tiene el sistema de fondo de desempleo, de fondo de cese, es que se pierde a un componente disciplinario. Yo, como empresa hoy en día, despido a una persona, la despido porque cometió una irregularidad, porque no cumplió con las políticas, no cumplió con la ley, y eso, en vistas a la organización, tiene un contenido moral, tiene un contenido disciplinario. Eso se pierde, porque a partir de ese sistema, la persona va a cobrar siempre su fondo y se va. Otro tema importante que nace de la mano del convenio 190 que prohíbe la violencia y acoso en el mundo del trabajo es el despido, es decir, la modificación del 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, el despido por la participación activa en bloqueos y tomas de planta. La ley dice ahora que esas conductas pueden considerarse como graves injurias que justifiquen un despido. Pero aclara además que frente a 3 conductas que ahora me voy a referir, la ley va a presumir que esas conductas configuran una injuria grave. Primero es entre comillas, el apriete, es decir, presionar al empleado que no quiere participar de una medida de fuerza. La segunda es el piquete, es decir, el bloqueo o las dificultades para el acceso o salida de los establecimientos. Y el tercero es los daños sobre las personas, sobre las mercaderías o sobre los equipamientos de las maquinarias de la empresa. En estos 3 casos, la ley presume de que esas conductas son injuria grave que justifica el despido con causa. Y por último, el último concepto es que la ley va a crear, que todavía no está regulado, no está reglamentado, un sistema novedoso que contempla un trabajador independiente y con hasta 3 colaboradores. Es decir, un sistema que se va a basar sobre una relación autónoma, pero que va a contemplar el pago de una suma global, de modo tal de que esas personas colaboradores tengan una cobertura razonable del aspecto previsional, del aspecto de RT y del aspecto de obras sociales. Bueno, básicamente estos son los principales aspectos de la ley de bases en el tema laboral. Repito, más allá de esto, vamos a organizar reuniones posteriores para analizar específicamente los temas laborales, desarmarlos totalmente y ver en cada uno de los
de las empresas clientes, qué impacto tienen o van a tener. Y que bueno. Gracias, José. Ahí es importante que algo que ha proliferado mucho en la práctica legal, que es los secondments, que estos están reforzados desde el punto de vista de la seguridad jurídica que nos dan a nosotros y a la empresa que usa un secondment nuestro. Porque si hay una sola sujeto de la cadena de contrataciones y de usuarios que tenga registrado a ese empleado, eso va a convalidar, digamos, y va a ponernos en un ámbito de formalidad. Excelente. Bueno, pasando a los aspectos permanentes ya sectoriales, a partir de las modificaciones a las leyes especiales o que inciden en las leyes especiales, una breve referencia a minería y el RIGI. Hay una cierta complementariedad de la Ley de Promoción de Inversiones Mineras y el RIGI. No parece ser el RIGI algo que esté estrictamente enfocado en las inversiones mineras por el proceso de desarrollo de un proyecto minero que es bastante más extenso que el plazo de 3 años máximo previsto para sumar un proyecto al RIGI, con lo cual no parece ser por ese lado, sí parece ser por todo lo que es complementario a la minería. Rutas, líneas eléctricas, plantas de generación eléctrica, puerto para transporte, para exportación de los producidos, etcétera, etcétera. Vamos ahora con Belén Villarelli, nos va a contar un poquito cuál es el impacto de esta modificación legislativa en hidrocarburos, gas natural y electricidad. Genial. Primero, Agustín, si me permitís, todos aquellos que quieran hacer consultas, ya lo anticipamos, pero que las vamos a tratar al final del evento. Si las quieren ir ahí redactando, después las tratamos. Bueno, como anticipás, hubo grandes cambios a lo que es la ley de hidrocarburos, el marco regulatorio de gas y el marco regulatorio eléctrico. En primer lugar, vamos a tratar las modificaciones a la ley de hidrocarburos. Es importante destacar que el Poder Ejecutivo mantiene la facultad de fijar la política nacional de hidrocarburos, pero ya la ley modifica cuáles son los objetivos que va a tener en cuenta al momento de redactarlo. Actualmente, la política se va a fijar teniendo en cuenta la maximización de la renta obtenida con explotación de los recursos y la satisfacción de las necesidades del país. ¿Qué cambia respecto a la ley vigente hasta ahora? Que el objetivo era la satisfacción de necesidades del país, pero teniendo en cuenta principalmente la producción nacional y el mantenimiento de reservas para esa finalidad. Entonces ya este objetivo nos da la pauta, lo que luego se ratifica en la ley de la apertura al comercio internacional. La ley establece expresamente el libre comercio internacional. Es importante destacar que va a quedar sujeto a reglamentación, la importación y exportación va a quedar sujeto a reglamentación del Poder Ejecutivo, pero no va a poder ser muy restrictiva porque va a tener que respetar este principio del libre comercio. De esta manera lo que vemos que el derecho, digamos, a la exportación de los productores se ve como, bueno, un derecho precisamente que incluye la ley, que solamente va a estar sujeta a una no objeción de la Secretaría de la Energía, que se va a poder fundar, el rechazo se debe fundar en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro. Otros cambios importantes que ahora vamos a detallar, se establece la libre comercialización de hidrocarburos, se incluyen actividades como el almacenamiento y el procesamiento de hidrocarburos, se limita la intervención de empresas estatales en todas las actividades vinculadas a hidrocarburos que la ley hasta ahora vigente contenía, y también se reconocen expresamente el derecho de las provincias en todo lo que son las regalías y los cánones que se deben abonar en virtud de la explotación de hidrocarburos. Esto está en línea con la reforma constitucional que reconoció del 94 expresamente el dominio originario de las provincias a los recursos naturales. En cuanto a la explotación y exploración de hidrocarburos, una de las principales modificaciones es que el canon que se debería abonar por kilómetro cuadrado o fracción donde se iba a llevar a cabo la explotación y la exploración ya no es fijo, sino que va a quedar sujeto al precio del barril de petróleo actualizado por el índice que establece la ley. En cuanto a la actividad de explotación, expresamente hablando, es importante lo que se incluye en concepto de regalías. Se establece que las regalías se van a fijar en cada procedimiento licitatorio. Y lo que es interesante es que, bueno, le instruye al Poder Ejecutivo a fijar un pliego modelo que se va a tener en cuenta en las licitaciones, donde la base de la regalía va a ser el 15%, y se establece expresamente que los oferentes van a competir por la regalía que ofrezcan, que incluso el porcentaje que van a poder establecer sobre esa base, el 15%, puede ser negativo. Por ende, podríamos tener el caso de una regalía que termine siendo inferior al 15%. Recuperación secundaria o terciaria. Bueno, genial.
A su vez, se establece la posibilidad de reconvertir áreas de explotación convencional a no convencional hasta el 31 de diciembre del 2028 por un plazo de 35 años. Es importante que, bueno, se faculta a todo el que tiene derecho a la explotación de hidrocarburos a tener una autorización para el transporte, cuando hasta ahora siempre sabíamos que era una concesión de transporte, se modifica la figura. Acá es importante mencionar que la ley en hidrocarburos en muchas secciones lo que establece es que las concesiones de transporte, por ejemplo, vigentes hasta el momento de la entrada en vigencia de la nueva ley, se van a continuar rigiendo por la ley con la cual se otorgó la concesión. De modo que vemos una excepción al principio que mencionó Jorge, que la ley se aplica a las relaciones y consecuencias a las relaciones y situaciones jurídicas vigentes, no agotadas. A su vez, en cuanto al plazo de explotación, se mantienen los plazos que hasta ahora conocíamos. Sin embargo, se faculta al Poder Ejecutivo en cada pliego licitatorio adicionar 10 años sobre esas bases legales en virtud de las circunstancias particulares y se quita la posibilidad de prórroga. En cuanto al plazo, también la ley hace la excepción y nos dice que las concesiones vigentes de explotación no se van a modificar, los plazos no se modifican por esta nueva ley base. En cuanto a comercialización de hidrocarburos, como mencionamos, establece la libre comercialización, es decir, que se quita que la comercialización quede sujeta a la conveniencia del mercado interno y a estimular la exploración y a la explotación de hidrocarburos. El Estado ya no va a poder fijar precio para la comercialización y también se quita lo que establecía la ley hasta ahora vigente de qué sucedía cuando la producción nacional no alcanzaba a cubrir las necesidades internas. Esto está justamente en línea con esta apertura al comercio internacional que vimos. En cuanto al transporte, como ya mencionamos, se modifica, ya no va a ser una concesión de transporte, sino que va a ser una autorización que no otorga exclusividad. Y lo que sí se establece, y es quizás una de las mayores reglamentaciones que contiene la ley, es que si tenés capacidad vacante, estás obligado a transportar hidrocarburos de terceros sin discriminación de personas y al mismo precio ante igualdad de circunstancias. Y de hecho lo que dice la ley es que se va a evitar, digamos, el abuso de posición dominante, de modo que los que lleven a cabo esta actividad tienen que tener en cuenta este principio. Sí, eso hay que decir que da una prerrogativa al titular de la infraestructura para abastecer sus propias necesidades de forma previa. Y eso es un derecho adquirido también. Es importante porque todo el incentivo que da para nueva infraestructura también está asociado con la posibilidad de usufructuarlo. Claro, sí, exacto. En cuanto a la habilitación de procesamiento, que es una nueva figura que contiene la nueva ley, establece también acá, como veíamos con el tema del transporte, que quienes están autorizados a procesar deben procesar también hidrocarburos de terceros hasta un máximo de un 5%, pero siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones, y una de ellas es que se llegue a un acuerdo, digamos, privado entre partes, y también que el que solicita, digamos, el procesamiento asuma los costos de la conexión a su planta. Los que están habilitados a procesar también van a estar habilitados a solicitar una autorización de transporte. Luego ya tenemos la figura del almacenamiento subterráneo de gas natural. Se prevé, se crea una nueva figura que es la posibilidad de almacenamiento subterráneo de gas natural en reservorios agotados, que no está sujeta a plazo. Las regalías recién se abonan si uno comercializa ese gas que está almacenado. En este caso también estos sujetos tienen posibilidad de solicitar una autorización para el transporte. No es necesario almacenar gas natural de terceros, uno lo puede hacer, digamos, por sí o a través de otro sujeto, este almacenamiento, y no otorga una exclusividad. Esos son los principales cambios en materia de hidrocarburos. Déjame hacer un inciso. Sí. El cambio del paradigma, digamos. Lo que estamos viendo es que se flexibiliza mucho todo lo que es midstream, que es el negocio de tratamiento de la producción una vez que sale de la boca del pozo, transporte y exportación, buscando que la exportación sea el gran negocio futuro bajo esta ley. En línea con lo que decíamos con la ley de transición energética y el gas natural como un vector de la primera parte de la transición energética, desplazando carbón y combustibles líquidos. Exacto. De hecho, ahora vamos justo con los cambios al marco regulatorio del gas. Se establece, que en el caso de la importación va a ser sin autorización previa y la exportación también va a tener que tender a esta libertad, libre comercio internacional que vimos, no va a poder ser muy restrictiva, sin perjuicio que va a tener que esperarse la reglamentación del Poder Ejecutivo. A su vez, el nuevo marco regulatorio del gas prevé expresamente reglas para la exportación firme de gas natural licuado y lo regula eso bastante.
Algo muy importante que extiende la posibilidad de aquellos de los transportistas y distribuidores, aquellos que tienen licencia, de extender este título por 20 años, cuando la ley vigente hasta ahora otorgaba una posibilidad de extender por 10 años. Y acá esta ley nosotros consideramos que sí, que beneficia a aquellos que tienen hoy en día una licencia por este principio del artículo 7 del Código Civil, y que acá fíjense que la ley expresamente, digamos, no hizo como en hidrocarburos, que estableció que se continúa rigiendo por la ley anterior. También un cambio importante para aquellos licenciatarios de transporte y distribución es que pueden adquirir, construir, administrar instalaciones de almacenamiento de gas natural por sí o por terceros. A su vez, ya actos más vinculados al procedimiento, en línea con las reformas de la Ley Nacional de Procedimiento, se establece que los actos de la máxima autoridad del ente regulador y las sanciones se recurren directamente ante la Cámara Contencioso Administrativo y Federal a través de recurso directo en el plazo de 30 días hábiles judiciales, eliminándose el recurso a alzada. Y por último, a tener en cuenta es que se crea el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, se unifican lo que hoy en día conocemos como el ANARGAS y el ENRE, y va a ser un mismo ente regulador. Y por último, en cuanto a los cambios del marco regulatorio eléctrico, en este caso la ley lo que facultó al Poder Ejecutivo es a que él modifique el marco regulatorio eléctrico en el plazo que dura la emergencia, pero le estableció los principios, ¿no?, a los cuales va a tener que adecuarse este marco regulatorio. Entre los principales principios que podemos mencionar y que vemos que está en línea con todas las reformas a la ley de hidrocarburos es la apertura al comercio internacional para lograr mayor cantidad de participantes en la industria. Pretende también asegurar la libre comercialización y máxima competencia en la industria de energía eléctrica para garantizar a los usuarios la libre elección del proveedor. Y acá me acordaba, Agustín, ¿te acordás cuando recibimos al actual secretario de Energía precisamente en este estudio? Que estaban en campaña y nos mencionaba que el objetivo principal que él quería implantar era esto, ¿no?, la libertad, digamos, darle al usuario la libre elección del proveedor. Así que vemos que efectivamente están acá empezando a cumplir, digamos, con eso que hacían en campaña. A su vez, y muy importante, se establece la adecuación de las tarifas a partir de los costos reales del suministro que permitan cubrir las necesidades de inversión y garantizar la continuidad del servicio público. Así que muy importante este reconocimiento, ¿no?, que para garantizar el servicio público va a ser necesario adecuar las tarifas a los costos reales del servicio. Por otro lado, también establece que se debe garantizar el desarrollo de la infraestructura de transporte mediante mecanismos abiertos, transparentes, eficientes y competitivos, de modo que acá se espera también unas grandes inversiones y todos van a tener, digamos, posibilidad de involucrarse en este aspecto. Y por último, para destacar, se prevé la modernización y profesionalización de las estructuras centralizadas y descentralizadas del sector eléctrico, lo que también vemos que es muy positivo. Sí, la electricidad es el impacto más grande de la transición energética, porque tiende la economía a electrificarse. Y nosotros tenemos un déficit de transmisión muy serio y tenemos un retraso en la incorporación de generación distribuida. Chile, Brasil, es un éxito rotundo la generación distribuida domiciliaria. Sin embargo, nosotros no tenemos nada de eso. Parte de eso es el retraso tarifario. Le vamos a pedir a Miguel que nos cuente un poco el impacto del paquete fiscal. Bueno, rápidamente, porque vamos a hacer una reunión específicamente sobre este tema. Lo que se hace es una parte, lo usual. Todo nuevo gobierno lo primero que hace es establecer un régimen de pago voluntario de obligaciones fiscales, una moratoria. Esta moratoria responde al esquema clásico de las moratorias anteriores, con una condonación de intereses total, no es graduada de acuerdo a la época de vencimiento de la obligación. Con efectos también sobre las sanciones penales, lo cual la hace altamente atractiva. El segundo punto, que también es tradicional, es la exteriorización de bienes en el exterior. Es el controvertido tema del blanqueo. Hemos tenido muchos blanqueos en los últimos años. Ahí está la eterna discusión de la moralidad de los blanqueos, teniendo en cuenta que no hay premio para el cumplidor. Bueno, ha habido en algún caso premios a cumplidores en algún régimen anterior. Bueno, es una necesidad financiera, una necesidad de caja. El blanqueo
Acá también es bastante beneficioso y para menos de $100.000 no tiene costo, digamos, es de costo cero. Son 8 capítulos, de los cuales 7 son las reformas. La tercera reforma importante es la de bienes personales. Bienes personales, había un reclamo sobre todo para el tratamiento de los bienes en el exterior, que era una alícuota del 2,25 absolutamente brutal, que hacía el impuesto prácticamente confiscatorio. Se modifica esta situación y se crea un régimen especial de ingreso en 5 años, que es enormemente beneficioso y que va a tener mucho éxito y va a ser utilizado en forma masiva, pero por muchos contribuyentes. Esto descansa en el principio de la garantía de estabilidad fiscal, ¿no? Dentro de 5 años el régimen tengo determinadas herramientas como para protegerlo. La más controvertida de todas las reformas es la del impuesto a las ganancias. Vamos y venimos con la 4ª categoría. Ahora volvemos a grabar con unas escalas más progresivas y con mínimos más altos. Y actualizables, ¿no? Sí. Bueno, acá el doctor Zapata lo hemos hablado muchas veces. Si la renta del trabajo personal de ganancia no es ganancia, todos los países del mundo tienen impuesto a la renta de trabajo personal. Era una novedad bastante extraña. Después tenemos la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles. Tenemos unas modificaciones al régimen simplificado. Y tenemos un primer paso que quizás parece como deslucido en esta norma, pero es un primer paso de un reclamo que viene de hace mucho tiempo, que es la exteriorización en la documentación que se emita en las transacciones la carga impositiva. Acá se avanza con el tema del IVA. Las empresas de servicios públicos han avanzado con la apertura de los tributos municipales, porque eso es realmente muy importante. Acá se da un pasito para la exteriorización en facturas, documentos equivalentes, pero creo que la tendencia, teniendo en cuenta la enorme carga tributaria que tiene la Argentina, diversos niveles, nacional, provincial y municipal, es llegar a algún día en que el consumidor pueda tener claro cuál es el costo del servicio o del bien y cuál es la carga tributaria total. En algunos aspectos, en algunos rubros de la economía, puede llegar al 50 o al 60%. Este pasito creo que es importante. Esto lo vamos a ver en detalle. Aparecen más aspectos controvertidos en lo que va a hablar Guillermo Lalane que en este paquete fiscal, que, bueno, salvo el impuesto a la ganancia, una discusión técnica, moral, de qué tipo, no pareciera que trae temas muy controvertidos. Gracias, Miguel. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno en la estrella que trae este paquete legislativo, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Recordar que vamos a hacer una reunión específica de este estilo, muy abierta y muy holística, para cada uno de estos temas que estamos tratando hoy. Entonces, empezamos por Jorge Muratorio, a ver si nos da una pincelada de cuál es la naturaleza jurídica de la relación que se establece, asumiendo que más o menos todos conocemos el RIGI y lo que implica. Queremos entender qué derecho adquiere uno cuando tiene un proyecto bajo el RIGI. Bueno, perfecto. El RIGI efectivamente es un régimen nuevo dentro de esta ley. La ley trajo modificaciones, normas transitorias y un régimen nuevo. Este régimen de incentivo para las grandes inversiones, yo diría que está directamente diseñado para proteger derechos. Lo dice desde sus primeros artículos, busca dar incentivos
junto con certidumbre y seguridad jurídica, que es un valor que la Corte ha resaltado mucho en sus fallos. Tiene como objetivo proteger derechos adquiridos. Tiene claro que eso es, digamos, el punto crucial donde debe regular. Después, Guillermo lo va a explicar, pero solo menciono que este régimen, digamos, tiene una cobertura federal, es decir, se hace en aplicación del 75-18 de la cláusula del progreso, se declara de interés nacional. Miguel ayer me preguntaba, ¿qué quiere decir que se declara de interés nacional? Bueno, no es un término, digamos, tan de significación unívoca, pero sin duda, creo, apunta a que prevalezca este régimen como federal sobre regulaciones locales que está claro que busca en muchos artículos preservar de limitaciones, interferencias, restricciones, obstáculos de la legislación local, para que pueda funcionar, para que no se desmembre y se destruya con regulación local. A tal punto esto es así que la ley establece para el RIGI que será nulo, de nulidad absoluta e insanable, y así lo tienen que declarar, dice la ley, los jueces competentes, cualquier limitación del estilo de las mencionadas por normas o por vías de hecho que desvirtúen o obstaculicen el RIGI. La ley ha sido muy vehemente hasta decir que el juez lo tiene que declarar de este modo. Ya con decir que era de nulidad absoluta alcanzaba, pero evidentemente ha sido enfático. No puede ser que un permiso municipal eventualmente destruya un régimen tan complejo y ambicioso como este, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, el RIGI tiene como objetivos prioritarios incentivar las inversiones, pero dándole, y lo sabe la ley, por eso lo establece, dándole condiciones de previsibilidad y de estabilidad. Esas inversiones son en sectores determinados, algunos ya mencionó Agustín: foresto, industria, minería, petróleo y gas, infraestructuras, siderurgia y tecnológica. La idea es que, más allá de que va a estar reglamentado, o debe estar reglamentado en 30 días el RIGI, y se invita a adherir a las provincias y a la ciudad, la idea es que a partir de su vigencia, que ya es desde el lunes 8 de julio pasado, por 2 años hasta julio del 26, más un año más que puede prorrogar, o sea, hasta el 27, va a haber 3 años para poder adherir. Entonces, ¿quiénes pueden adherir? Los llamados vehículos de proyecto único, sociedades anónimas, SAU, SRL, sucursales sociedades extranjeras, sucursales dedicadas que tengan un objeto único este proyecto, que ya lo explicará Marcela, simplemente lo menciono para dar una visión general, y también titulares de concesiones de ejecución, explotación de obras o servicios públicos en competencia. Esto, digamos, limita quiénes pueden ser estos otros adherentes y proveedores de bienes y servicios. Van a estar inhabilitados para poder adherir al RIGI los condenados por delitos de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, esto es cohecho, balanceos falsos, enriquecimiento ilícito de funcionario público, quienes estén en situación de quiebra, condenados por el régimen penal tributario, deuda firme, exigible, fiscal, aduanera o previsional. Bueno, la idea es que estas grandes inversiones a las que se apunta sean en proyectos donde se adquieran, produzcan, construyan o desarrollen activos, después habla de activos computables, la ley, con un monto mínimo de inversión de $200 millones, que puede ser reducido por el Poder Ejecutivo para determinado sector, siempre con un tope máximo de $900 millones. Pero en principio, proyectos cuyo monto mínimo de inversión sea $200 millones. Y acá viene algo interesante, que ya Agustín lo adelantaba, y es que estos $200 millones bajo un régimen de 30 años de protección hay que, digamos, invertirlos efectivamente un 40% en los 2 primeros años. Que se puede reducir hasta el 20%. Claro, con una posibilidad de reducción. Pero bueno, eso es un tema importante. La adhesión al RIGI, y yendo ya directamente a tu pregunta, digamos, ¿qué derecho produce? Bueno, la adhesión es la que va a generar los derechos adquiridos.
Es decir, hay que hacer una solicitud de adhesión con un plan de inversión. Ahí es lo típico que todos ya nos imaginamos que hay en ese plan de inversión. Lo más importante, evidentemente, es la factibilidad técnico, económico y financiera. Hay, como en otras normativas, como el PPP, como en el contrato de participación público-privada, hay una exigencia para el desarrollo de proveedores locales, pero me parece que bastante razonable, porque dice en la medida es que haya disponibilidad y a precios de mercado. Entonces, esto no hace caer en cualquier proveedor local, sino que también pone una pauta razonable. A partir de la presentación de la adhesión al RIGI hay un plazo de 45 días para que se apruebe o rechace. En cualquier caso, la decisión tiene que estar motivada, inclusive la aprobación, y las causales de rechazo son taxativas para que uno no se encuentre con circunstancias inesperadas, ya sea incumplimiento de los requisitos legales, ausencia, bueno, bien lo marcaba Miguel. Uno de los puntos fundamentales acá es demostrar que uno tiene o puede obtener los permisos locales para la actividad que quiere hacer, porque acá es donde mueren muchos de estos proyectos. Entonces, en función inclusive de ese análisis que haga la autoridad de aplicación, podemos pensar que será el Ministerio de Economía, porque el nuevo Ministerio de Desregulación no tiene estas competencias, bueno, podría llegar a rechazar uno de estos proyectos si ve que no es posible obtener estos permisos locales. Ese es un punto muy importante que recién marcaba Miguel. Bueno, esa decisión, si lo rechazan, no es recurrible, pero se puede presentar un nuevo proyecto. Aprobada la solicitud de adhesión, acá no se firma un contrato. Esto es bien bajo similitud de otros regímenes promocionales, no se firma un contrato, se adhiere, se aprueba la adhesión, y esto configura sin duda una relación bilateral asimilable al contrato. Por lo tanto, pensemos que en nuestro país, bien lo sabemos, los contratos tienen la protección de la propiedad, lo dice ahora el Código Civil y Comercial. Bueno, ¿desde cuándo entonces se generan estos derechos? El derecho se adquiere desde que se presenta la solicitud de adhesión o si hay que presentar más información, y ahí se considera que está adquirido el derecho para el proyecto y para el vehículo que lo presenta. Después, cuando se notifica el acto aprobatorio, es el momento en que se asumen obviamente los compromisos y los requisitos de cumplimiento sin los cuales después se puede puede cesar los derechos mencionados. Este acto de aprobación, dice la ley, y acá aclara algo que siempre discutimos los abogados, que es si los actos son declarativos o constitutivos, la ley aclara y dice son constitutivos. ¿Qué quiere decir? El derecho se crea, hay una modificación del estatus jurídico, aparece el derecho con esta notificación del acto administrativo. Hay un derecho adquirido, es decir, se han cumplido todas las condiciones sustanciales y formales para adquirir ese derecho como una prerrogativa individual. Y esto, agrego yo, no puede ser suprimido por una ley posterior sin agravio al derecho de propiedad. Esto que acabo de decir es lo que dice la Corte invariablemente durante 97 años, desde el caso Pedro Emilio Bourdieu en 1925 hasta el último que vi, 6 del 2022. 97 años que la Corte mantiene el mismo criterio de protección del derecho. Bueno, esos derechos se adquieren respecto del proyecto. Por supuesto hay que cumplir las obligaciones para que ese derecho se mantenga. Y bueno, esos derechos básicamente, ahora ustedes, nosotros los vamos a ir comentando, son incentivos tributarios, aduaneros, cambiarios, regulatorios, y de modo que tiene que haber una estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, y esto no se puede afectar, dice la ley, porque se derogue la misma ley bases o por otras normas más gravosas o restrictivas. Esto durante un periodo de 30 años. No es la primera vez que un régimen, ya en minería existen también protecciones por 30 años, pero bueno, se ha utilizado ese plazo. Si se viola ese derecho adquirido, lo anticipaba Agustín, se va a contar con una jurisdicción arbitral. Es importante que esto se haya establecido por ley, porque el arbitraje, bueno, esto es un tema que ahora no lo vamos a desarrollar, pero sí mencionar, la Corte Suprema exige que para que el Estado vaya a arbitraje tiene que estar previsto en una ley. Punto número 1. En el número 2 se discute bastante cuáles son las facultades de los árbitros.
Esto acá, digamos, se regula por ese motivo. Siempre hay una idea de que el árbitro no puede entrar sobre prerrogativas públicas, temas de constitucionalidad, bueno, todo eso habrá que verlo, estará en la reglamentación, pero está claro que si se violan los derechos del RIC se puede ir a arbitraje, ya sea de la Corte Permanente de Arbitraje, de la Cámara de Comercio Internacional o del propio CIAL. Bueno, estos son... Gracias, Jorge. Un trabajo tremendo reducir lo que es el RIE en esos minutos. Ahí yo agrego un comentario más porque ya se está escuchando el ruido que genera una eventual distorsión. Alguien que ingresa bajo el RIE con los beneficios del RIE a competir con quienes no tienen los beneficios del RIE. Bueno, hay una condición que cada proyecto tiene que cumplir, que es no distorsionar los mercados, con lo cual la salvaguarda para los incumbentes, para decirlo de algún modo, está justamente en esa exigencia que el proyecto tiene que cumplir, que es clave, ¿sí? Lo mismo que los permisos esenciales, que no están entre los requisitos, pero está entre las causales de rechazo, curiosamente. Sí. Ahora le vamos a pedir a... De todas maneras, una novedad, ¿no? No es una ley de inversiones extranjeras. Esto alcanza cualquier tipo de inversión, inversor nacional, extranjero. Nada, es una novedad, pero ese es el marco general. Absolutamente, hay que decirlo. Muy buen punto. Le vamos a pedir a Sebastián que trate un tema crítico en Argentina, que es cuando la moneda extranjera tiene que trasvasar las fronteras del país. Bueno, gracias, Agustín. Bueno, buenos días a todos. A ver, antes de describir un poco los incentivos cambiarios, me gustaría darle la impresión que nos llevó, digamos, al momento de leer los artículos vinculados a la ley de bases sobre incentivos cambiarios y aduaneros. Básicamente, esto es un blindaje legal. O sea, creo que el legislador ahí ha tomado cuenta de todas las restricciones cambiarias de los últimos 30 años, donde el Banco Central, sí, el Poder Ejecutivo, ha establecido, digamos, limitaciones y restricciones apremiadas, obviamente, por digamos, la escasez de divisas, tanto a compañías locales o extranjeras. Seguimos, obviamente, con las restricciones cambiarias y creo que para aquel nuevo inversor, ya sea local o extranjero, que quiera hundir capital en Argentina por los montos que estamos hablando, arriba de $200 millones, no solamente, digamos, debe tener claro de que el negocio sea rentable, sino también que tenga la posibilidad de poder utilizar, digamos, las divisas provenientes de la exportación de sus productos. Y ahí, digamos, básicamente hay que acordarse que actualmente hay un decreto que se sancionó un día, todo el mundo se acuerda, o se emitió un domingo cuando jugaba Boca River, el 1 de septiembre del 2019, que es el que obliga a ingresar el contravalor de las divisas de cualquier exportación de bienes y servicios y liquidarlas en el mercado de cambios. La ley de bases, en el artículo 199, establece que aquel titular del proyecto adherido al RIGI va a tener la libre disponibilidad de las divisas provenientes de la exportación de productos, y hay determinadas partes o párrafos del artículo que hacen mención claramente a que eso sea operativo, digamos, ¿no? Que tanto el Banco Central como los organismos públicos no pongan palos en la rueda al momento de regular o de aplicar, digamos, los beneficios en materia cambiaria aduanera que provengan, digamos, de un titular que adhirió al RIGI. Después, otra cuestión que también es importante: actualmente la normativa cambiaria establece que aquel que tiene activos externos líquidos por el equivalente de $100.000, hay que darle prioridad a esos activos líquidos para pagar importaciones, para pagar préstamos y demás. Lo que dice la ley de bases es que para el titular de un RIGI no va a ser aplicable, digamos, esa norma, y además establece que para el futuro, digamos, la normativa cambiaria lo único que puede hacer es establecer una prioridad, es decir, que si el titular tiene esos activos externos en el exterior, puede utilizar, digamos, esos fondos para pagar préstamos o para pagar importaciones y demás. Lo mismo sucede con pago de utilidades y dividendos, y acá, digamos, lo importante, me parece, más allá de detallar el artículo, es ver qué es lo que subyace acá, ¿no? Acá claramente
quizá al principio, digamos, sean los que adhieren a RIGI, los que tengan capital propio genuino y quieren invertir, pero claramente estos proyectos deberían ser financiados con préstamos a través de la figura de Project Finance o financiación de proyectos. Y una de las cuestiones básicas que toman en cuenta, digamos, los prestamistas y sobre todo, digamos, los que toman este préstamo es el acceso a las divisas y la libre disponibilidad de aquellos recursos que provienen, digamos, del proyecto, porque la financiación de proyectos es sin recursos, digamos, básicamente se repaga con los fondos que genera el proyecto. Entonces es muy importante que a los efectos de determinar la bancabilidad del proyecto haya en la ley de bases establecido la libre disponibilidad de las divisas de la exportación de productos para que se pueda repagar esa financiación, ¿no? Claramente eso va a suceder, tenemos 3 años para eso. Si las condiciones macroeconómicas de Argentina se estabilizan en los próximos meses, va a haber, digamos, incentivos para que los titulares RIGE acudan, digamos, a prestamistas y puedan financiar estos proyectos vía la figura de proyecto de financiamiento. Después, otro tema también importante, que ya lo vimos en otros regímenes de fomento, sobre todo a la explotación hidrocarburífera, la ley de base establece un plazo de 30 días corridos desde la publicación en el Boletín Oficial para que el Banco Central reglamente todo lo que tiene que ver con los incentivos cambiarios. Eso es importante porque, como ha sucedido antes, de que, como no está establecido con el decreto, por ejemplo, hay uno el 9 del 2013, el Banco Central no ha regulado, no ha reglamentado, digamos, la posibilidad de gozar de ese incentivo cambiario, sobre todo para la libre disponibilidad de divisas, y ha habido, digamos, titulares de proyectos que todavía no pueden gozar de ese incentivo. Con lo cual, claramente, me parece que ahí el legislador tomó nota de esa experiencia y establece un plazo perentorio para que el Banco Central reglamente. Sebas, el acto administrativo que considera que un proyecto está integrado al RIGI es notificado, porque lo dice la ley, al AFIP y al Banco Central, en línea con lo que decís. Sí. Te dan un certificado que lo tenés que llevar a... Que lo van a levantar ahí después, Guille, con el tema del IVA, ¿no? Y después hay algo que también es importante, que se fija un procedimiento a los efectos que aquel titular, digamos, del proyecto adherido al RIGI, si hay un incumplimiento a la normativa de estabilidad cambiaria, puede acudir al Banco Central y lo establece dentro del sumario cambiario, dentro de la ley, digamos, la ley de régimen penal cambiario, para que aporte las pruebas y la evidencia a los efectos de que el Banco Central se expida sobre si hubo incumplimiento o no a la normativa de estabilidad cambiaria. En materia aduanera, básicamente hace algo parecido, digamos, o la ley de bases establece algo parecido, hay exención de tributos para importación y exportaciones, a libre importación y exportación de bienes para la construcción y operación y desarrollo del proyecto, hay inaplicabilidad de restricciones para adquisición de insumos, y también establece, digamos, que todo lo que tiene que ver con licencias no automáticas, permisos, todo lo que vivimos durante los últimos 30 años, sea una provisión y sea algo que afecte, digamos, a los incentivos aduaneros, y lo establece específicamente así, y también da garantías para que eso no suceda. Así que, básicamente, en resumidas cuentas, nosotros seguramente con Gustavo Müller vamos a estar haciendo algún tipo de webinar vinculado a la reglamentación que haga tanto el Banco Central como aduanas al tema, digamos, de normativa cambiaria y aduanera. Gracias, Seba. Claramente es un adelantamiento de la normalización de la economía para un sector concreto que busca ingreso de divisas. Totalmente. Guillermo Lalán nos va a ayudar a entender los incentivos fiscales, qué mejora de los incentivos fiscales respecto a lo que hemos visto, porque, por ejemplo, la ley de inversiones mineras ya lo tenía. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Me gustaría, en los minutos que tengo, dividir esta breve exposición en 2 aspectos, si se quiere, uno esencial para hacer una especie de análisis estructural de lo que es el régimen del RIGI, y después detenernos en los que son los beneficios fiscales o los incentivos tributarios que contempla la ley. En primer lugar,
Creo que es importante destacar, a pesar de, como decía Miguel, que puede haber aspectos controvertidos en el régimen del RIGI, y sobre todo en la parte de los incentivos tributarios, me parece que en este régimen se nota una técnica legislativa muy superadora de todos los regímenes o incentivos o beneficios fiscales que hemos tenido. Yo creo que los que han redactado el proyecto o en su debate parlamentario han tomado en cuenta muchos de los aspectos que han sido cuestionados, criticados o inclusive revocados por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, yo creo que esto se ha mejorado muchísimo respecto, como decía antes, de otros incentivos. Digo esto por tres aspectos. Uno, comentó Jorge. Primero, el artículo 165 habla específicamente de la cláusula de progreso. Cláusula de progreso que viene en el artículo 75, inciso 18 de la Constitución, tomado del proyecto de Alberdi, que Alberdi recogió en su proyecto y que fue tomado después en nuestra Constitución, que es muy superador de la cláusula de progreso que tiene la Constitución norteamericana, es decir, es más amplio, y que la Corte ha desarrollado a través de su jurisprudencia desde 1897 a esta parte. La Corte ha, sobre todo en materia de ferrocarriles, en materia de telefonía y en materia de electricidad, ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy importante en materia de lo que implica y lo que significa la cláusula de progreso. Entonces, el hecho que específicamente se establezca este régimen en el marco de la cláusula de progreso es un aspecto importante. Otro aspecto importante que también comentó Jorge, también se habla en el 165, se dice específicamente que cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnera, obstaculiza o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación en las provincias, sus municipios y cava, esta se restringe, vulnera, obstaculiza o desvirtúe es lenguaje que utiliza el 75 inciso 13 en la cláusula comercial. Con lo cual, no solamente se basa en el 75-18, sino en el 75 inciso 13, con ese lenguaje y con la jurisprudencia que la Corte ha recogido a través también de muchos años, en la aplicación de la cláusula comercial, que para la Corte tiene una importancia fundamental. ¿Por qué es importante esto? Porque ya ha habido algunos comentarios y cuestiones que se podrían presentar en el caso no de las provincias que adhieran al RIGI, sino de las provincias que no adhieran al RIGI. Porque las provincias que adhieran al RIGI, el 165 lo soluciona y lo soluciona también el resto de los artículos, sobre todo en el artículo 212, ahora no tengo un número, en el cual establece claramente las precisiones respecto de los municipios y las provincias. Pero esto, justamente, el problema se puede presentar en aquellas provincias en las que no adhieran al RIGI. Pensemos en una de las provincias más importantes del país, en los que habría que ver si esa provincia que no firmó, no fue a Tucumán, su gobernador, adhiere específicamente al RIGI, con lo cual, con 135 municipios que no adhieran al RIGI y los municipios no respeten o no adhieran tampoco, lo que comentaba Miguel, podría llevar a un problema importante en la aplicación. Por tanto, cláusula de progreso, cláusula comercial. Tercer punto importante, estabilidad fiscal. Yo por eso creo que aquí en la redacción de la norma han tomado en cuenta la jurisprudencia de la Corte, claramente. La Corte ha definido y ha analizado el tema de la estabilidad fiscal y lo hizo en el tema de la minería, y hay dos fallos importantes, sobre todo uno que es Cerro Vanguardia, que es del año 2009, donde la Corte ahí analiza un caso especial en el tema de minería, del impuesto de igualación, si era aplicable o no a los accionistas. La Corte le da la razón a la compañía, y la Corte, en un considerando, que me parece que es muy importante, ahí, porque la jurisprudencia de la Corte lo que tiene dicho es que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de un régimen específico. Con lo cual, si esto fuese un beneficio fiscal, podría entenderse que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de ese régimen si viniese otro legislador, otro gobierno, y modificase ese régimen. Después podrá reclamarse, como lo tiene dicho la Corte, los daños y perjuicios derivados de
el incumplimiento del régimen por parte del Estado, pero nadie tiene un mantenimiento a ese régimen. La Corte en este fallo, en Cerro Vanguardia, en el considerando 12 de esa sentencia, lo que dice es que si bien nadie tiene un derecho, no aplica en este caso en la medida que existe una estabilidad fiscal. Es decir, el hecho que el legislador pueda, digamos, que ningún contribuyente tiene el derecho a mantenerse, que se mantenga el régimen, no aplicaría en el caso de que exista una estabilidad fiscal. Por eso yo creo que el legislador, cuando pensó este sistema, lo pensó al utilizar la estabilidad fiscal, lo pensaba desde el punto de vista de cómo la Corte ha entendido la estabilidad fiscal. Otro aspecto importante es las consecuencias, es decir, no solamente lo que tiene respecto de la adhesión al régimen, sino por parte del Estado Nacional, sino también en el caso de que esa adhesión sea por parte de las provincias y los municipios. Y acá otra vez vuelvo al hecho de el conocimiento por parte del legislador, pongamos en el ámbito parlamentario o inclusive en el proyecto de ley, porque cuando establece la estabilidad fiscal, que después veremos en los requisitos cuándo se entiende o que no podrá modificarse al existir estabilidad fiscal, es importante la referencia que se hace a los gravámenes locales, y algo comentó Agustín, también Miguel, respecto de las tasas municipales, y específicamente habla de que las provincias no podrán establecer gravámenes locales, salvo, en el caso de los municipios, las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados. Y acá, digamos, se habla de tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, que es lo que viene diciendo la jurisprudencia desde el laboratorio RAFO, inclusive antes, pero que tomó un cuerpo importante a partir del laboratorio RAFO y lo ha mencionado hasta hace escasos meses con jurisprudencia en este sentido. Y es más, en el caso de las tasas retributivas de servicios, dice específicamente, estas no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados. Es casi transcribir lo que está diciendo la Corte en esas sentencias, lo que es todo un avance, porque el tema de las tasas municipales y la prestación potencial o efectiva, el costo del servicio, la relación, la proporcionalidad, etcétera, ha sido muy discutida en el ámbito jurisprudencial, y la Corte en este caso tiene una jurisprudencia bastante pacífica, con lo cual es importante que cómo ha sido recogida en esta ley. Por tanto, en ese sentido, también es destacar un aspecto importante, que cuando se habla de que, en el caso de los tributos locales, cuando se habla de un nuevo gravamen local, se establece un supuesto, es decir, que se cree un nuevo hecho imponible respecto de los existentes al 31/12 del 2023. Y esto es importante respecto de lo que comentaba también Jorge, de los derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque en materia tributaria, los derechos adquiridos, la Corte también tiene una jurisprudencia, Moiso, en la cual dice que nadie tiene un derecho, que los derechos adquiridos se tienen una vez que se paga el impuesto, con lo cual, si se está modificando un impuesto que previamente no se pagó, no podría aplicarse en la jurisprudencia de Moiso en la medida que no existe un derecho adquirido que viene del pago. En este caso, la ley lo que dice es que el derecho adquirido se tiene desde la adhesión al régimen, con lo cual, el solo hecho de adherir al régimen se le da un derecho adquirido, y específicamente la norma habla de los supuestos en los cuales se aplica ese derecho adquirido, que son los beneficios tributarios, cambiarios, el régimen de arbitraje, etc. Entonces, el hecho, sumado al hecho de que saca la foto y diciendo al 31/12 del 23, estos son los impuestos o tasas que existen, y por tanto, si no existen en esa época, un nuevo hecho imponible, se entenderá que viola la estabilidad fiscal. El resto es, digamos, un análisis, si se quiere, esencial de lo que es el régimen. En los pocos minutos que me quedan, y esto claramente... ¿no? Pocos. Sí, por eso. No, me quedan 5.
En los pocos minutos que me quedan, tengo que referirme, sin perjuicio de lo que dijo Miguel, de que va a ser analizado un webinar específico respecto de cada uno de los incentivos tributarios que establece el RIGI, pero básicamente establece una alícuota reducida del 25%, por tanto no se aplica la escala que prevé el artículo 73, establece una posibilidad, obviamente beneficiosa, que es la aplicación de un régimen de amortización acelerada respecto de los bienes muebles adquiridos, minas, canteras, como mínimo en el caso de los muebles amortizables adquiridos en 2 cuotas anuales. Se establece un régimen de traslado de quebrantos, también muy beneficioso, sobre todo que el quebranto impositivo que sufra el BPU, que no pueda absorberse con ganancias grabadas del mismo periodo, podrá deducirse de las ganancias grabadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes, sin límite temporal, con lo cual no aplica el límite temporal de 5 años, y la posibilidad de que transcurridos los 5 años, dichos quebrantos que no sean absorbidos, puedan ser transferidos a terceros, cosa que la ley del impuesto a la ganancia establece que si no se utilizan en el plazo de 5 años, se pierdan. Se prevé la actualización de los quebrantos, no aplica el artículo 93 de la ley del impuesto a la ganancia, se prevé las actualizaciones por inflación, dejándose sin efecto el artículo 39 de la ley 24073. Respecto de las rentas derivadas de utilidades, dividendos, utilidades, artículo 49 y 50 de la ley del impuesto a las ganancias, y las remesas de utilidades, se establecen alícuotas específicas. Personas humanas, la alícuota máxima será del 7%. En el caso de que la renta percibida sea por beneficiario del exterior, se aplica una retención del 7% y transcurrido el plazo de 7 años, se reduce esas alícuotas del 7% al 3,5%. Importante, se computa el 100% de débitos y créditos como crédito del impuesto a la ganancia, y en el caso del IVA, hay otros más, pero no me va a dar el tiempo. En el caso del IVA, se establece la posibilidad de que los BPU cancelen el IVA con certificado de crédito fiscal, como comentabas vos. En este caso, deberá ser, lo dice específicamente la ley, reglamentado por el Poder Ejecutivo, con lo cual habrá que ver cómo instrumento el Poder Ejecutivo en la reglamentación. Dichos certificados podrán ser utilizados por los proveedores en carácter de libre disponibilidad, que se refiere al segundo párrafo del artículo 24. Y en el caso que solicite devolución de crédito fiscal y el fisco no procediera a la devolución en el plazo de los 3 meses, se podrá transferir el crédito fiscal a terceros sin aprobación por parte del fisco. En el caso de otras normas relevantes, establece toda una modificación, si se quiere, a lo que es el régimen especial de reorganización de libres de impuestos. No se exige que las entidades continuadoras prosigan con la actividad de las empresas reestructuradas, no se requiere autorización de AFIP cuando no se transfiera la transferencia, no se realice la transferencia total de la empresa reorganizada. Los efectos impositivos de la reorganización libre de impuestos no quedan supeditados al cumplimiento de los requisitos de publicidad e inscripción a que se refiere la ley, y no resultan aplicables algunos parámetros establecidos en el decreto reglamentario de la ley de impuesto a la ganancia. Eso es muy importante porque como parte del RIGI vos podés adquirir una empresa que ya tenga algo del proyecto que te interesa. Sí. Es muy importante destacarlo. Y por último, brevemente, la SUTE la considera sujeto pasivo del impuesto a las ganancias y quedan alcanzadas por el tratamiento en el RIGI en forma separada de los miembros. Y las operaciones entre el BPU y los miembros deben ser caracterizadas conforme a la estructura jurídica adoptada, en el caso de las UTES, y se establece que cualquier impuesto provincial o municipal que alcance a las operaciones entre el BPU y los miembros se considera nulo de nulidad absoluta en los términos del artículo 165 de la ley de base. Es decir, que en principio no podría gravarse con impuestos provinciales y municipales las provincias que adhieran al RIGI la transferencia que exista entre el BPU y sus socios. La pregunta que ya ha llegado en su momento es qué pasa respecto de aquellos casos en donde
se trate de una provincia que no adhiera al RIGI. Bueno, después está el tema de las sucursales dedicadas que va a hablar Marcela y que no tiene, digamos, si analizo el tratamiento de incentivos que se da, excede el tiempo. Así que esto es lo más importante, me parece, para destacar de los incentivos tributarios. Gracias, Guillermo. Hay que recordar que vamos a hacer un evento específico para profundizar esos aspectos. Y ahora Marcela Lorenzo nos va a tirar algunos tips de cómo hacemos para ajustar todo esto, que es mucho, es complejo, y tratar de estructurar un proyecto y una operación en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Como vimos a partir de la exposición, el RIGI tiene muchas oportunidades y quiénes son los sujetos que pueden plantear la solicitud de adhesión a este régimen tan novedoso. Bueno, básicamente las sociedades anónimas, donde también están contempladas las sociedades anónimas unipersonales, una posibilidad para compañías del extranjero de generar su vehículo propio con limitación de responsabilidad. A su vez, sociedades de responsabilidad limitada también tienen esa posibilidad, y sucursales de compañías extranjeras que se inscriban bajo el artículo 118, como habitualmente se realiza, así como también UTES y contratos asociativos. Otra gran novedad que nos presenta la ley es la posibilidad de entablar sucursales dedicadas o especiales en la medida que se trate de vehículos como sociedades anónimas, sociedades unipersonales o inclusive sucursales de sociedades extranjeras que a lo mejor desarrollan una o más actividades que no van a estar vinculadas con el régimen de RIGI, o a lo mejor tienen en su patrimonio activos que tampoco van a ser imputados al desarrollo de las grandes inversiones bajo el RIGI y que no por ese motivo queden descalificadas para poder plantear la solicitud de adhesión. En ese supuesto, como una gran ventaja, se habilita como una herramienta jurídica muy novedosa la posibilidad de establecer una sucursal dedicada y cumplir con ciertos requisitos como para poder darle el marco adecuado a ese vehículo societario. Básicamente, lo que vamos a tener que hacer es registrar la sucursal dedicada en el asiento donde se pretenda realizar la actividad, donde van a intervenir los distintos registros públicos de comercio, y probablemente es de esperar que se dicten reglamentaciones como para poder delimitar una hoja de ruta de qué documentos va a ser necesario presentar para inscribir a esa sucursal dedicada, aunque ya podemos anticipar que se va a tratar de la documentación societaria que acredite la existencia de la sociedad que da lugar a la sucursal dedicada, a lo mejor algún tipo de plan de inversión o balance que dé lugar de la solvencia económica. Va a ser necesario obtener una clave de identificación tributaria a esa sucursal dedicada. También va a ser necesario que tenga un capital asignado, una variante que ya vemos presente y en algún punto es un antecedente entre sociedades extranjeras y sucursales argentinas de sociedades extranjeras, donde también está presente la figura de el capital asignado y la intervención de los registros públicos para la inscripción y la supervisión del mantenimiento de los ratios patrimoniales que debe tener ese capital asignado. Por supuesto que en forma consistente con todo lo que plantea el RIGI, tiene que tener como único objeto el desarrollo del proyecto de inversión por el cual se va a solicitar la inclusión en el RIGI, y tener asignados única y exclusivamente los activos, los derechos, los pasivos y el personal que va a estar afectado al desarrollo de ese proyecto de inversión. Como última nota de color, y también tomando como antecedente la figura de la sucursal argentina de una sociedad extranjera, la sucursal dedicada, aunque se trate de una sucursal de una sociedad anónima argentina, de una SAU argentina o de una sucursal de sociedad extranjera, debe llevar contabilidad separada. Y esto es muy consistente a la hora de poder imputar y alocar de manera separada activos, pasivos, personal y ganancias. Recordemos que la figura del activo computable es muy importante para calificar bajo el régimen de RIGI, no todo activo califica,
y poder así de alguna forma segregar de manera prolija y transparente a qué se va a dedicar esa sucursal especial o dedicada y cuáles son los activos, los pasivos y en definitiva el patrimonio neto asignado al proyecto único y exclusivo que se pretenda perseguir bajo el RIGI. Muchas gracias, Marcela. Clarísimo. Bueno, creo que hemos cubierto todo lo que queríamos cubrir hoy. Ya llevamos 1 hora 45, un poquito más de lo que habíamos esperado. Imaginábamos que se iba a entender. Los invitamos a participar de los seminarios que vamos a hacer para cada área de práctica. Las preguntas que estuvimos viendo, corregime Belén, pero son todas vinculadas a la práctica laboral, sí, con lo cual ya nos remitimos, le invitamos a que se sumen al evento que están organizando Ignacio y José Luis. Sin más, agradecerle a todos, la verdad que creo que ha sido un lindo debate, entretenido, para mí. Esperemos que lo haya disfrutado el público. Miguel. No, nada más. Ratificando eso, los esperamos en los próximos eventos que hagamos. Gracias.